Amén. Tome su lugar, hermanos, tome su lugar, tome asiento. En la mañana, amén, tremenda predicación, amén, del pastor Jorge. Y yo creo que hoy Dios también nos va a hablar. Acuérdense que la última predicación es con todo, es como cuando el caballo va ganando la carrera y tiene que, entonces, abra su corazón y reciba de Dios, que yo también quiero alimentarme de la palabra. Denle un fuerte aplauso mientras el pastor pasa. Siempre me pongo nervioso. Y eso que ya tengo 2 días. Amén. Dios les bendiga a todos. Cristo nos ama. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad? Sentirnos amados. Yo recuerdo cuando era pequeño, quería que mi papá me amara. No me amaba. Y conozco a Jesucristo y Él sí me ama. Lo da todo por mí. Amén. Y ahora estoy feliz en la presencia del Señor. Amén. A veces buscamos un amor donde no lo hay. Y cuando venimos a la presencia del Señor, encontramos ese amor en nuestras vidas. Amén. Porque Dios todo nos lo da. Dios es bueno con nosotros, nos ama en gran manera y sabe lo que necesitamos. Amén. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Hoy quiero hablar también. Estos tiempos pues son tiempos donde recordamos, amén, que hace más de 2000 años Jesús vino a la tierra y hizo grandes cosas en este mundo siendo hombre, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que no escatimó a hacerse Dios mismo, sino que se despojó de sí mismo, de toda su humanidad. Y cuando esto lo miramos, hermanos, cuando vemos esto a la realidad de la vida, nos quedamos sorprendidos cómo Él lo hizo todo, siendo humano, no siendo Dios. Porque a veces podemos preguntarnos, bueno, pues era Dios, soportó los latigazos que le dieron. Esos clavos, esos huesos filudos que le entraban en su carne, desgarraban la carne, pues era Dios, lo soportó. Pero la palabra de Dios dice que no era Dios en ese momento, que era un ser humano como tú y como yo, y que lo soportó todo, ¿por qué? Por amor a ti, por amor a mí, amén. Qué hermoso es Dios cuando empezamos a mirar. Hoy vamos a mirar el misterio de la piedad, amén. Parte de lo que estamos hablando en nuestra vida, amén. Dios es grande y nos ama en gran manera. Y déjame decirte que Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha amado en gran manera. A pesar de todo, he tenido momentos llenos de gozo, alegría con el Señor y luchas y batallas, y Dios me ha sido respaldando. Hoy llegamos el otro día aquí a Chilpancingo con dolor de cabeza, el cuerpo, y seguimos, pero seguimos aquí queriéndole que Dios hace cosas grandes en este lugar, amén. Vamos a ir nuestra Biblia en el libro 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 16. Dios es bueno y nos ama en gran manera y me gozo, ¿verdad?, de estar con ustedes y me lleno del amor de Dios en mirar. Veo cómo la presencia de Dios se mueve en este lugar grandemente y maravillosamente. Y ese avivamiento que estamos todos necesitando, que va a ir creciendo cada vez más en nuestras vidas cuando nos vamos acercando más a Dios. Amén. Porque Él es bueno y maravilloso y nos ama mucho. Vamos a leer la palabra del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar primero. Dios Padre, te doy gracias en esta maravillosa tarde por tu presencia en este lugar, Señor. Le pedimos, mi Dios, que tu gloria descienda poderosamente sobre este lugar. Espíritu Santo, llena cada corazón en esta tarde, llena cada corazón de tu amor, de tu presencia. Pedimos que tu gloria se derrame en este lugar poderosamente, y no solamente en este lugar, que alcance a nuestros vecinos, que sean ellos sintiendo tu presencia, Padre. Que ellos sientan tu presencia en este momento, mi Dios, y digan qué está pasando en este lugar, Señor. También queremos que tu gloria, Padre, se derrame, Señor, al norte, al sur, al este de esta ciudad, mi Dios, y que empiecen a decir algo está pasando en esa colonia, en esa iglesia, Señor, porque creemos que tú mueves con poder. Pedimos también, mi Dios, Padre, por otros evangelismos que se salió a las calles a llevar el mensaje, la palabra, por aquel hombre, por aquel joven, por aquella señora que escucharon testimonios, que oyeron de hablar de ti, mi Dios, Padre, que mi Dios, que esa semilla empiece a dar fruto y empiece a venir a la iglesia, te lo pedimos en nombre de Jesús. Y que hoy tu palabra reine en nuestros corazones poderosamente y haga una transformación poderosa en cada uno de nosotros, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén.
Dice así la bendita palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 a 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu y visto de los ángeles, predicando a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Donde confirma nuevamente que Dios dice en su palabra que Jesús fue hecho, amén, fue hecho como ser humano, amén, manifestado en carne. Dice la palabra, lo confirma, que Él fue manifestado en carne, amén, y justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, y predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria. Según lo que nos enseñan estos versículos, la iglesia del Señor tiene dos características fundamentales, que es columna y baluarte de la verdad, amén. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo y somos esa columna y baluarte de la verdad, porque andamos en la verdad, amén. Es decir, que la iglesia de Cristo en el mundo tiene el deber de sostener, como iglesia, hermanos, hermanas, tenemos el deber de sostener y proteger y defender y proclamar la verdad del evangelio y la doctrina de Dios. Amén. Es bien importante esto que lo entendamos en nuestros corazones. Tenemos una gran responsabilidad en nuestra vida. Amén. Que es sostener, proteger y defender y proclamar la verdad. Amén. Tenemos ese deber en nuestras vidas. Y esa verdad que la iglesia sostiene, protege y defiende y proclama, amén, el apóstol Pablo la llama el misterio de la piedad, o también podemos llamarlo el misterio del evangelio, como se nos revela en el versículo 16. Amén, es bien importante esto, que nos damos cuenta que tenemos un gran compromiso delante de Dios, que no solamente es venir a la iglesia, sentarnos, escuchar el mensaje de la palabra, irnos a nuestra casa y vivir nuestra vida normal como la vivimos, amén, sino saber que realmente tenemos un compromiso muy fuerte delante de nuestro Señor Jesucristo, amén, para proclamar y para defender el evangelio. Es bien importante esto en nuestras vidas, porque muchas veces nos olvida que tenemos que proteger la verdad, que defender la verdad a toda costa. Muchas veces, hermanos, creemos que nada más es venir a la iglesia y sentarnos a escuchar el mensaje, tal vez de repente sea evangelizar o hacer lo que se nos demanda, pero cuando alguien nos enfrenta, cuando alguien nos habla, a veces no podemos ni defender la verdad, amén, nos cohibimos, nos da miedo, amén. Entonces es bien importante que nos demos cuenta que nos ha llamado para hacer esa columna, ese baluarte de la iglesia, sostener la iglesia con la verdad. En los tiempos del apóstol Pablo, la palabra misterio, en griego la palabra significa musterión, que se usaba para referirse a enseñanzas, que solo se revelaba a quienes eran iniciados en ciertas ordenanzas filosóficas o religiosas. Pero Pablo le da un enfoque cristiano. El misterio es Dios hecho hombre, revelado al mundo para salvación a la humanidad. Amén. Pablo le da un enfoque diferente y él pone que el misterio es Dios hecho hombre, revelado al mundo para la salvación de la humanidad. Esto es bien importante en nuestra vida, porque muchas veces no miramos o no nos metemos a mirar realmente lo que hizo Jesús por nosotros. No sé cuántos de ustedes vieron la película, la de La Pasión de Cristo. Dicen que esa película es algo que más o menos se asemejanza al dolor y al sufrimiento de Jesús que pasó. Y en la realidad, el otro día estaba mirando una biografía que me mandaron y estaba mirando, ¿verdad? Lo que miraba era que realmente su espalda de Jesús había sido tan desgarrada que se le notaban sus costillas. Y cuando él estaba en esa cruz del Calvario, él tenía que esforzarse y levantarse con sus pies para tomar aire, para poder respirar, porque estaba muriéndose de asfixia y sus pies estaban clavados en el madero y tenía que en esos clavos que levantarse. ¿Te imaginas su carne viviente? El rozar su carne en la madera de la cruz para poderse levantar y tomar un poco de aire, el dolor, el sufrimiento que tuvo por nuestra vida, porque fuéramos salvos. A veces no asimilamos tanto el dolor de él que pensamos, es que era Dios y a lo mejor no sufrió como lo dicen, pero realmente fue un gran sufrimiento que él tuvo y que lo soportó por amor a nosotros, amén. Por ese amor a ti y a mí, Dios no bajó de esa cruz. No lo sostuvieron los clavos.
Nos sostuvo su amor por nosotros. Amén. El plan redentor de Dios que estuvo oculto desde la eternidad y que solamente fue revelado al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gran misterio de la redención fue manifestado en su nacimiento y muerte y resurrección. Amén. Este misterio que estuvo oculto por siglos ahora ha sido revelado a toda la humanidad. En Romanos 16, 25 y 26. Ha sido ahora revelado para toda la humanidad para que fuéramos salvos. Amén. Es una parte bien importante de nuestra vida donde nos damos cuenta cuán grande es el amor de nosotros. Dice Romanos 16, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes que obedezcan la fe. Amén. El misterio trajo salvación, no solo a Israel, sino también a todos los gentiles. Amén. Una gran bendición esa salvación que hubo en nuestras vidas. Una gran bendición haber recibido ese amor hacia nosotros. Amén, cuando estábamos perdidos. Este misterio que trajo salvación a nuestras vidas. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero gloria a Dios, amén, porque Dios tuvo misericordia por nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios nos dio una oportunidad de ser salvos. Amén. Efesios 3, 5, 6. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Qué maravilloso es, verdad, como por medio del Evangelio, de la palabra que un día se te predicó a ti, se me predicó a mí. Amén. Somos salvos. Un día alguien te habló del amor de Dios, un día alguien le dices tu nombre, oró por ti y ahora es salvo. Amén. Por ese bendito evangelio, esa bendita palabra de salvación a nuestras vidas. Y como Dios siempre está buscando la forma de llamarnos para acercarnos más a Él. Dios fue manifestado en carne. Amén. En Juan 1:14. Dios fue manifestado en carne. Y bien importante que todo esto aprendamos en estos tiempos para que el día de mañana nos demos cuenta, amén, de ese gran amor de Dios. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, amén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria y la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí miramos cómo Jesús estuvo aquí en la tierra como un ser humano, no estuvo como hijo de Dios. Amén, no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó de su divinidad para poder llevarse a cabo este gran sacrificio y fuéramos ser salvos nosotros. Amén. El verbo es el Hijo y el verbo es Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué maravilloso cuando nos damos cuenta cómo Él estuvo aquí en la tierra y habitó entre nosotros, y por medio de Él somos salvos. Amén. Por medio de ese gran amor hacia nosotros. Juan 1:1 dice, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dios con nosotros. Y más hermoso ahorita en estos tiempos, hermanos, ya no está Dios aquí, Jesucristo con nosotros, porque fue levantado, está asentado a la derecha del Padre en su trono allá. Pero lo más hermoso que hoy está el Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestros corazones, que nos está guiando a toda verdad y todo conocimiento. Amén. Dios mismo en nuestra vida, por eso dice que debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Amén. Para rescatar a la humanidad se necesita un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio solo podía ser ofrecido por Dios hecho hombre, pues se necesitaba un hombre que pudiera representar delante del Padre Celestial a toda la humanidad. Pero con sangre sin pecado y un cuerpo sin contaminación. No lo había. No había quien lo hiciera, no había quien lo representara. Y solamente Jesucristo lo hizo. Estuvo aquí en la tierra como ser humano, nació en el vientre de María, creció como un ser humano, pero nunca se contaminó de pecado. Me imagino que tuvo dolor en su corazón. No me imagino, dice la palabra, que le dolía en su corazón ver tanta maldad que había en el mundo. Dice la palabra que se paró enfrente de Jerusalén en una colina. Amén. En una loma se paró y miró Jerusalén y empezó a llorar porque estaba lleno de pecado. Amén.
tenía sentimientos, tenía dolor como ser humano. Dice que un hombre fue y le dijo que lo quería seguir, le dijo: las zorras tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, tenía hambre. Él estaba como un ser humano en la tierra, no estaba como hijo de Dios. Tenía sentimientos, tenía dolor, así como tú y como yo. Amén. Y su amor por nosotros no lo hizo regresar para atrás. Amén. Él siempre puso todo para poder rescatar a la humanidad. Puso todo su amor para podernos rescatar a nosotros. Yo no teníamos ninguna oportunidad y gracias a Jesucristo hoy somos salvos. Amén. Romanos 5, 18, 19. Dios en su inmenso amor siempre nos ha guardado y nos ha llevado de victoria en victoria. Dice Romanos 5, 18, 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando miramos aquí la palabra del Señor, cómo hoy nos llama justos. Amén. Cómo Él ya nos justificó nuestro pecado, cómo Él ya nos perdonó, cómo antes de Él no teníamos una oportunidad, cuando venimos a sus pies nos perdona. Y eso es bien parte, bien importante en nuestras vidas, darnos cuenta que hemos sido justificados, que ya no hay quien nos condene. El enemigo es bien astuto y te va a empezar a meter en tu mente cosas para que vuelvas para atrás, te va a meter ideas de lo que hiciste es malo. Pero cuando tú entiendes y sabes que tú ya le confesas a Dios tus pecados, ya no tiene parte ni suerte. A veces nos engaña, él no se va a aparecer delante de ti y te va a querer ahorcar o hacer otra cosa. Simplemente te va a meter mensajes a tu mente, te va a querer a engañarte para que pienses que no eres perdonado. Pero su palabra dice que Dios nos perdonó todos nuestros pecados. Amén. Y es bien importante en nuestra vida que entendamos cómo Dios ya hizo ese sacrificio por nosotros y somos salvos. Cristo fue justificado en el Espíritu. Amén. Él fue justificado en el Espíritu. Romanos 1, 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. Con todo, como todos sabemos que Jesús murió como un malhechor entre dos ladrones, como el peor de los pecadores, siendo inocente. Amén. Aquí miramos, ¿verdad?, cómo él murió en medio de dos malhechores y realmente él era inocente. Pero Él tomó tu lugar, mi lugar en ese lugar. Lo que Él era justo, murió por los injustos. Amén. Él era justo y murió por los injustos, murió por nosotros. 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y miramos una vez más ese amor de Dios hacia nosotros. Amén. Miramos cómo Él, siendo sin pecado, muere por nosotros y nos da una vida nueva. Amén. En su resurrección nuestro Señor Jesucristo fue justificado por el Espíritu, declarando inocente, exaltando en gloria y honor. En la resurrección del Padre Celestial declaró que Jesús era inocente, justo y verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Bien importante esto cuando empezamos a entender cómo realmente por medio de su amor hemos sido salvos, hemos sido justificados del pecado, de la maldad de nuestras vidas. Cristo fue visto por los ángeles. Amén. Cuando aquí miro, al estar, hoy en día hay mucha tecnología, empezamos a mirar cosas cada vez más avanzadas de lo que sucede. Miraba una imagen que me mandan donde está Jesucristo crucificado allí y están un montón de ángeles a su alrededor. Y dice la palabra que Él podía haber dicho al Padre que mandara 12 legiones, que eran como 700,000 ángeles, que estaban dispuestos para exterminar con la humanidad. Y estaban todos ahí alrededor esperando que le diera una orden.
Y él aún dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no se estaba refiriendo solamente a los romanos que estaban ahí o a la gente que estaba alrededor, se estaba refiriendo a todos nosotros. Amén. Y cuando al final él dice consumado es, la palabra consumado quiere decir que he ganado la victoria. Amén. Él había ganado la victoria y le la ganó en esa cruz del Calvario y lo hizo por nosotros. Amén. Es bien importante que todo esto lo empezamos a mirar, cómo los ángeles estaban a su alrededor de él. Estaban ahí esperando una orden. Estaban mirando, en la palabra de Dios dice que un solo ángel una noche mató a muchos soldados que se estaban sitiando una ciudad. Uno de los testimonios más gloriosos del ministerio de la piedad es que nuestro Señor Jesucristo fue visto por los ángeles, tanto los ángeles fieles como los caídos. Amén. Los ángeles fueron los primeros testigos de su resurrección. Cuando Jesús resucitó, los ángeles fueron los primeros en dar testimonio de ese gran milagro. María Magdalena llegó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo del Señor. Amén. Ahí estaban ellos, estaban los ángeles ahí. Dice Mateo 28, 5 y 7. ¿Te imaginas, no? Cuando fueron ellas a la tumba y mirar a los ángeles, que algo tan maravilloso. Dice Mateo 28, versículo 5. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de nosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí que os he dicho. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Los ángeles vieron primeramente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también los ángeles caídos, porque la palabra dice que los ángeles caídos, que Jesús fue y bajó al mismo infierno. Amén. Los ángeles anunciaron que Cristo había resucitado y no estaba entre los muertos. Los ángeles no solo vieron la tumba vacía, fueron enviados a proclamar que el misterio de la redención estaba cumplido. Amén. Estaba cumplido. Qué hermoso es, ¿verdad? Los ángeles caídos también lo vieron y escucharon. Después de la muerte en la cruz, el Señor descendió al lugar de los muertos y allí predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a los ángeles caídos. Qué maravillosa noticia tenemos hoy en día de darnos cuenta lo que hace el Señor, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor ya lo sabías, a lo mejor no, pero déjame decirte que es algo impactante en nuestras vidas. Amén. Como Él aún fue y dice su palabra que fue y llegó hasta el mismo infierno, amén, a hablar con los espíritus encarcelados, con los ángeles caídos. Me imagino, no sé, ¿verdad? No quiero decir una herejía, pero imagino que también ahí estaba en ese tiempo Adán, Eva, amén, estaban los hombres de Dios, porque todavía no había la venida de Jesucristo. Tal vez tal vez sí, tal vez no lo tomes así muy a pecho, amén. Pero realmente lo que sí sé es que Dios sí bajó a ese lugar, amén. En 1 Pedro 3, 18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, amén. Tenemos una gran comisión en nuestra vida, ir y predicar el evangelio, la palabra, donde quiera que vayamos. Bien importante esto que lo entendamos. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo en vida aquí en la tierra, habló de la salvación, habló del infierno, habló de una oportunidad para todos los que creamos en Él. Amén. Y así nosotros también tenemos que tomar esa responsabilidad en nuestra vida y defender la verdad y predicar la verdad donde quiera que estemos como hijos de Dios. Llevar ese mensaje de salvación en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en donde quiera que vayamos y caminemos, llevar esa palabra siempre, una palabra de vida para aquellas personas necesitadas. Tenemos que defender el evangelio y compartirlo en todo momento, porque ahí es donde viene el crecimiento de nuestra vida espiritual. Amén. Dios nos llama a que defendamos la verdad en todo tiempo, en todo momento. Esta no fue una predicación de salvación, sino una proclamación de victoria y juicio. Una declaración clara de que el plan redentor se había cumplido y que Satanás y sus huestes estaban vencidos. Amén. Ya están vencidos, nosotros tenemos la victoria en la mano, ya Jesús nos la dio. Y podemos proclamar la palabra del evangelio sin temor
Amén. Sin miedo a que la gente nos quiera criticar, porque sabemos que el que ya venció está de nuestro lado. Amén. Cristo fue predicando a los ángeles, a los gentiles, perdón, y creído en el mundo. Amén. Él predicó, llevó el mensaje, la palabra. Dice Romanos 3, 28, 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Qué hermosa palabra, como aquí miramos, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Cómo Dios se movió poderosamente en nosotros a través de su Hijo Jesucristo para que fuéramos salvos. Cómo Jesús no escatimó su propia vida y entregó todo por amor a nosotros. Cuando muchas veces nosotros a veces no queremos llevar el mensaje, la palabra, no queremos movernos. Y es bien importante, hermanos, que para que haya un avivamiento en nuestra vida, en cada uno de nosotros, poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Y defender el evangelio, el mensaje, la palabra. Y vas a crecer espiritualmente muy grande en tu corazón, vas a tener una vida más llena de amor. Mira, ahí en la iglesia en Morelia, salimos como estamos haciéndolo aquí en las iglesias de Nuevo Destino. Y salimos a las calles a compartir el mensaje, la palabra, llevamos folletos, nos paramos en las esquinas, cantamos alabanzas, llevamos el mensaje y lo hacemos también cada 8 días. Pero también buscamos muchas formas de hacerlo. El otro día hicimos una casa evangélico, a todas las hermanas estuvimos orando por un mes, para que las hermanas invitaran a un familiar, a una amiga, a una compañera de trabajo, y lo invitaran a la iglesia y lo hicimos de alcance evangélico. Una hermana les compartió el mensaje de la palabra. Llegaron como unas 15 personas y recibieron a Cristo en su corazón y nos llenamos de gozo, ¿no? Y seguimos orando por ellas y seguimos haciendo cosas para alcanzar a la gente a través de la palabra, del mensaje, defender el evangelio. Estamos ahora pensando en hacer uno de puros hombres también y alcanzar a varones para la iglesia, hacer uno de como un discipulado de varones pero evangélico, alcanzar a hombres que no conocen a Dios, invitar a personas, a hombres. Y lo estamos queriendo hacer cada mes, cada 2 meses, porque es bien importante vivir esa comunión con Dios, defender la palabra, la verdad. Es bien importante estar motivándonos a continuar con el evangelio, porque muchas veces nos desanimamos y salimos a la calle y decimos, híjoles, que nadie viene a la iglesia, que nadie es alcanzado. Pero cuando empezamos a pedirle a Dios dirección y buscar estrategias, empieza Dios a cambiar nuestras vidas para buscarle más de todo corazón. Ayunamos, oramos y estamos haciendo lo que Dios nos demanda. Amén. Y es bien importante buscar siempre formas de hacer lo que Dios nos ha demandado, de buscar y alcanzar alma para el reino de Dios. Déjame decirte que Dios se mueve poderosamente en nuestras vidas cuando le estamos creyendo. Amén. Él vino al mundo para buscar y saber lo que se había perdido. Y tenemos, hermanos, que ver todo eso en nuestra vida. Yo me había perdido. Yo no tenía dirección alguna. Yo crecí en un hogar disfuncional, un padre alcohólico, una madre neurótica. Somos una familia de 13, con sus padres éramos 15, 5 hermanos drogadictos, junto conmigo 6. Era un desastre nuestra familia, 2 hermanas también alcohólicas drogadictas, pero Dios vino y cambió todo en el hogar. Se le predicó el evangelio a mi madre. Y mi madre se agarró de él y no se soltó hasta que falleció. Hace 4 años que mi mamá falleció. Y decía a mi mamá, cuando iba a un lado me hablaba y me decía, oye, acompáñame al mercado. Y le decía, pero ahí están mis hermanos. No, pues quiero que tú me acompañes. Ya venía y nos íbamos al mercado y un día le pregunto, oye, mamá. Y digo, aquí están mis hermanos, mis hermanas, ¿por qué siempre me llamas a mí para que te acompañe al mercado? Le dice, mamá, mira, antes, cuando iba a ir a la calle, siempre yo salía con la cabeza agachada. No podía levantar mi cabeza, escuchaba todo lo que decía la gente de ti, de tus hermanos, y todo eso me dolía y yo no podía mirar para arriba, siempre con la cabeza agachada. Dice, pero ahora que tú vienes y me acompañas al mercado, camino como pavo real. Dice, camino como pavo real. ¿Por qué? Dice, porque la gente habla mal de ti. Dice que eres cristiano, pues yo me siento orgullosa de los cristianos. Amén. Dale fuerte aplauso al Señor. Y esto, hermanos, es
Cuando empezamos a dar el testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque no es solamente decir, recibo a Cristo en mi corazón, sino ahora es empezar a caminar conforme a la voluntad de Él, a hablar. Yo les digo, el cambio viene de lo profundo de nuestro corazón hasta lo interior, hasta el exterior, perdón. Amén. Empieza a trabajar Dios en nuestra vida, empieza a quitar de nuestra vida todas las malas palabras, todas las cosas que antes teníamos metidas, y empieza a haber una transformación donde la gente empieza a mirarte. Mucha gente le da gusto tu cambio, otra gente te va a criticar. Amén. Me gritaban en la calle arrepentido, Padre Amaro, me decían muchas cosas, pero yo seguía firme en las cosas del Señor. Hoy en día, y no es fácil, amén, cuando tienes una vida, acostumbrado a una vida de derrota, de fracaso, porque era lo que yo vivía, una vida de derrota y de fracaso cuando estaba en el mundo. Hoy estoy en los caminos de Cristo y camino una vida de victoria. Amén. Dios está haciendo cosas grandes cada día más en nuestras vidas. Y déjame decirte, cuando empezamos a defender el Evangelio, cuando nos paramos y hacemos estas columnas y decimos yo soy de Cristo, y te paras firme, y la gente voltea a mirarte, empieza a mirar y ven tu testimonio, ven tu forma de hablar. Dice la palabra de cuando llevaban a Jesús detenido, estaba Pedro ahí con ellos. Le dijo, tú también eres de ellos. Dijo, no, yo no soy de él. Dice, hasta hablas igual que él. Amén. Hoy en día tenemos que hablar igual que Jesús. Amén. Amén. Tienes que hablar igual que Jesús, con la verdad y defender la verdad. Es bien importante en nuestra vida. Jesús no vino solo para salvar a los judíos, sino también a los gentiles. Y los gentiles somos nosotros. Nos vino a salvar, a darnos una oportunidad. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad?, entender esto, cómo Jesús se mueve en libertad para darnos una oportunidad a nosotros de ser salvos, de cambiar nuestra vida, de poder quererle a Él, que Él puede hacer cosas grandes. Mira, te decía hace rato, o en la mañana, o ayer, no sé, pero te dije que tenía a mi hijo que andaba mal. Y me decían todos, no, es que tu hijo va a acabar peor que tú. Y yo siempre cancelo esas palabras en nombre de Jesús. Mi hijo es un hijo de Dios. Y mi hijo es un siervo de Dios y va a seguir en los caminos del Señor. Y estuve orando por él y luchando por él y pidiéndole a Dios por él. Y siempre una lucha constante. Y Dios está haciendo cosas grandes en él. Dios está moviendo con poder en la vida de mi hijo también. Y esto para mí es una gran bendición. Amén. Cuando empezamos a mirar que Dios siempre cumple las promesas. Él tiene el tiempo para nuestra familia y tenemos que estar peleando esa batalla día con día. Amén. Creyéndole a ese Dios que tiene poder para hacer las cosas nuevas. Y es bien importante cuando estamos creyendo y le decimos, Señor, tú vienes a hacer lo que se había perdido. Y mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana o mi mamá están perdidos por enseñarles el camino de la verdad. Amén. Muéstrales el camino, Señor. Una de las estrategias que he usado yo es orar por mis hijos en sus habitaciones, en su ropa, ungirlas. Y siempre proclamar a mi familia que le pertenecen a Cristo. Es bien importante en nuestra vida hablarles a ellos del amor de Dios. Es bien importante. ¿Cómo podemos ser? Dice la palabra, créeme y serán salvos tú y todos los de tu casa. Cuando le estamos demostrando un verdadero evangelio a nuestros hijos, una verdadera transformación en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, estamos en la iglesia y aplaudimos, cantamos, brincamos, saltamos, somos hasta líderes de la alabanza o tocamos en la alabanza o ya también hasta predicamos, pero dentro de la casa, cuando te hacen enojar, cuando salen esos alacranes de tu boca porque no te hizo caso el hijo, o la hija, o el esposo, o la esposa, cuando salen esos alacranes y víboras y serpientes, amén. Ahí es donde miramos realmente si realmente estamos o no con Dios. Si realmente estamos viviendo esa vida en Cristo, estamos defendiendo o no realmente el Evangelio, que somos esas columnas de la iglesia. A veces pensamos, pues la columna es el pastor, no principalmente, y los líderes son los que están en la iglesia. No, todos nosotros somos iglesia, todos tenemos una responsabilidad bien grande. Amén. Para los ojos de Dios, todos los que estamos aquí somos iguales para Él. Tenemos responsabilidades diferentes cada uno de nosotros, sí es muy cierto. Sí, tenemos responsabilidades diferentes. Pero Dios nos mira a todos igual y todos tenemos una responsabilidad muy grande de defender la verdad a cuesta de nuestra vida. Si tú miras los evangelios y miras a los hombres de Dios, cómo entregaron su vida, cómo ellos lo dieron todo por el evangelio. No dieron marcha atrás en medio de las dificultades, de las luchas, del sufrimiento, del dolor, de la tortura, porque fueron también torturados. Yo no veo a ninguno de los 12 discípulos de Jesús que hayan muerto en forma maravillosa en su cama, en un lecho de su cama, por vejez. No, todos murieron de diferente forma. En el libro de Hechos habla de cómo los primeros cristianos sufrieron.
Sufrieron el ataque, la persecución, la tortura, el ver a sus hijos morir, cómo los agarraban y los llevaban a la Coliseo y los soltaban con los leones, hijos pequeños, verlos cómo se los devoraban. Y aún así ellos seguían firmes en su creencia. Gracias a ellos estamos nosotros también aquí con vida y una vida eterna, porque defendieron aún con su vida el Evangelio. Por eso dice Pablo que somos nosotros las columnas de la iglesia. Amén. Que tenemos que defender ese Evangelio. Y cuando empezamos a defender, principalmente es en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia. Porque el enemigo de ahí se agarra, empieza a tomar a tu familia para poderte atacar y poderte debilitar. Y cuando tú empiezas a creer eso en el Señor, que tú eres un pilastrón o una columna en la iglesia, empiezas a mirar eso en Dios y te paras firme y dices, voy a pelear por mi familia hasta verla convertida. Yo te decía, yo miraba a mi familia que se ponían en contra de mí. Mira, un día, y siempre que me acuerdo me da harta risa, ¿no? Le digo a mi nieto, échale ganas para que el día de mañana te hagas cargo del centro de rehabilitación. Me dice, no, abuelo, a mí no me metas en tus problemas. A mí déjame de ser de pastor. Y el centro de rehabilitación que se ponga otro, dice. Cuando él estaba chiquito, tenía como 4 años, 3 o 4 años, íbamos para la iglesia y antes de llegar a la iglesia, vendían unos tacos de birria muy ricos por ahí y nos íbamos, almorzábamos ahí antes de llegar a la iglesia y almorzamos, llegamos a la esquina, estaba una tienda, compramos el refresco y me dice, cómprame una paleta y le compré una paleta y se la estaba comiendo fuera de la tienda con su piecito subido así en la pared, con esa la paleta. Y le digo, llamámonos. Y me dice, no, yo voy para la casa. Le digo, ¿cómo que te vas para la casa? Sí, dice, yo no voy a la iglesia. Dice, además a mi mamá no le gusta la iglesia, me dijo que yo tampoco fuera a la iglesia, yo voy para la casa. Le dije, chamuquillo, te vas a verlo, como que no vas a la iglesia. Y hasta se me pone, no quiero ir a la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar formas de quererte desanimar, de quererte quitar, pero cuando tenemos a Dios en nuestra vida y queremos en la verdad, empezamos a luchar. Ese fue un mensaje de que tenía yo que seguir orando por mi familia. Amén. Y hermanos, y esto es parte de nuestra vida porque muchas veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia. Nuestros nietos no quieren venir a la iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que nuestra familia se vaya a perder si tú y yo no estamos defendiendo la verdad? ¿Cómo vamos ahora a poder decirle al Señor y salir a la calle y hablarle a la gente el mensaje, hablarle al vecino de la palabra del Señor cuando nuestros hijos no se están enrolando en las cosas de Dios? Dice la palabra que tenemos que pararnos como una columna firmes para defender el Evangelio. Y para eso necesitas tú pararte firme en tu casa y defender el Evangelio con tus hijos, en tu matrimonio, en tu hogar, que ellos conozcan al Señor, al Dios Todopoderoso. Amén. Y todo esto viene por añadiduría, porque la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas. Cuando empezamos a meternos delante del Señor en ayuno, en oración, en clamar, Señor, mis hijos. ¿Te imaginas? Yo sé que los que estamos aquí, ninguno quisiéramos morirnos y irnos al cielo. Y de repente que nuestros hijos se vayan al infierno. ¿Tú crees que sería bonito eso? Y que te diga el Señor, oye, ¿qué pasó con tus hijos? ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no defendiste la verdad delante de ellos? ¿Por qué no te pusiste en ayuno? ¿Por qué no lo rescataste si te di las armas? Te dije que tu lucha no era contra tu hijo, ni contra tu nuera, ni contra tu yerno, ni con los papás de ellos. Dije que la lucha era contra el enemigo. Por eso te mandé la armadura para que te la pusieras y defendieras. Te pararas firme a defender, a rescatar lo que es tuyo. Es bien importante esto que lo entendamos, hermanos, que primeramente tenemos que rescatar nuestra familia. Amén. Tenemos que rendirnos a Dios para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Dice su palabra que nos va a demandar la sangre de nuestra familia. Mira, el otro día, hace como 6, 8 meses, iba caminando y me mandó un mensaje una sobrina y me dijo, primo, mi papá está bien malo, ahí sí puedes pasar a visitarlo. Y ahí me dice, sí, al rato paso. Y enfrente de su casa, bueno, como a 5 calles de su casa venden material eléctrico y yo acababa de comprar material. Dije, mañana paso a verlo. Iba con el material eléctrico y en eso, no sé, pasó en mi corazón. Y dije, bueno, ya estoy aquí, pues una vez paso. Y fui a verlo y ya estaba a punto de morir. Pero estaba muy grave, yo no sabía que estaba tan grave. Llegué con él, empecé a platicar, lo abracé, oré, recibió a Cristo en su corazón y otro día se murió. Y dije, wow, si no hubiera ido, si me espero otro día lo encuentro muerto y cómo estuviera mi conciencia. ¿Cómo estaría yo ahorita sufriendo? Porque él estaba una oportunidad, necesitaba para ser salvo. Amén. Recibió a Cristo en su corazón y fue salvo. Entonces muchas veces, hermanos, nos esperamos un día. A lo mejor mañana voy.
A veces ponemos más las cosas que no tienen tanta importancia como las cosas de Dios. Amén. Entonces es bien importante que estemos luchando por nuestra familia, defender la verdad. Amén. Que nuestros hijos conozcan la verdad y sean salvos. Es una parte bien importante de nuestra vida. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido, sin importar nacionalidad o cultura. Sin importar. Él vino a buscarnos. Amén. Imagínate que hemos venido por los puros judíos. ¿Cómo estaríamos nosotros mexicanos? Buscando al Dios Sol, al Dios Luna. ¿Verdad? Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Amén. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Este es el ministerio más glorioso. Jesús vino a salvar a toda la humanidad que cree en Él. Amén. A toda la humanidad que cree en Él. Es bien importante que creamos en Él. Mira, levanta la mano el que cree en Cristo. Levanta la mano el que cree en Cristo. Muchos no creen en Cristo. Ahora, déjenla arriba. Ahora, bajen la mano los que le creen a Cristo. Los que le creen a Cristo, bajen la mano. ¿Verdad que todos le creemos? ¿Tú le creemos a Cristo? Allá afuera, si tú sales, a quien pase le preguntas, ¿le crees a Dios? ¿Crees en Dios? Te van a decir que sí. ¿O crees en Cristo? Te van a decir que sí. Pero creerle es muy importante. Es muy diferente el creer y creerle al Señor. Cuando le creemos a Dios, le creemos en todo lo que dice su palabra, que Él nos va a rescatar, que Él nos va a perdonar, que Él va a sacar a nuestra familia de donde está, que nos va a llevar de victoria en victoria, que en Él tenemos la vida eterna, que Él es el camino, la verdad y la vida. Siempre vamos a creer en todo lo que Él nos dice su palabra. Y cuando le estamos creyendo al Señor, vamos a ver la victoria tras victoria, porque Él ya ganó por nosotros. Muchas veces nos detenemos. Amén. Muchas veces nos detenemos y no podemos avanzar porque no le creemos en todo. Mira, una de las cosas bien importantes que el ser humano tiene, la mayoría en todas las iglesias, es en lo económico. Muchas veces en lo económico no le creemos a Dios. Dice su palabra, tráeme los diezmos al alfolí y pruébame en esto. Amén. No, Él no dice, tráeme miles de pesos o tráeme tanta cantidad. No, Él dice, tráeme los diezmos. Cuando yo crecí en el Evangelio, cuando yo salí del mundo de las drogas y Dios me rescató, llegué a la iglesia y llegaba el diezmo, no pedían el diezmo, y yo platicando con el pastor le dije, no, pues ¿de qué se trata el diezmo? Ya me explicó él, no, que era el 10% de lo que ganábamos, que Dios no miraba la cantidad, sino el corazón, como lo hacíamos, con alegría, con gozo, que no lo hiciera por fuerza porque no era de bendición. Y empecé a diezmar. Yo a veces había semanas que no trabajaba, ganaba 100 pesos y llegaba a la iglesia y agarraba mi sobre y ponía mi moneda de 10. Me dijo que el diezmo son 10 pesos, ¿no? Y ponía mi sobre. Y siempre se enojaba mi esposa, me decía ella, es que tú le pones bien harto dinero al sobre. Y le digo, ¿tú viste que le puse harto dinero? Pues me imagino, porque si no, ¿para qué llevaba sobre? Y le decía, bueno, bien dice la palabra que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda, que bueno que no vio. Y le empecé a mostrar a ella, pues mi esposa era bien católica, no creía en Dios, así como lo hacíamos nosotros. Una lucha también para que ellos se convirtieran a Cristo. Y empecé, mis hermanos, a diezmar, y un día se necesitaba echar el colado a la iglesia. Y yo no tenía trabajo, recuerdo que no tenía trabajo, no tenía nada. Y dice, y yo tenía una motoneta. Le dije, lo voy a dar a la iglesia para echar el colado. Y le dije al pastor, quiero dar mi motoneta. Y me dice el pastor, pero ¿en qué te vas a mover si es para tu trabajo? Lo que tú tienes. Le digo, Dios va a proveer, pastor. Y la lavé bien lavadita, hicimos boletos y la rifamos. Y si todo lo que se ganó de esa motoneta a mí me costó 3,000 pesos en aquel tiempo y le sacamos como 9,500. Entonces se quedó para el colado. Entonces me dice mi esposa, tú estás bien loco, ahora en qué vas a trabajar, ves que no tenemos dinero. Le dije, mira, no tenemos dinero, no tengo motoneta, pero tengo algo bien maravilloso, tengo a Dios que nunca me deja sin comer. Y Dios va a proveer nuestras necesidades. Y yo sé porque Dios es bueno con nosotros. Y a la semana sale en el periódico que ocupaban electricistas. Fui a ver ese trabajo, llegamos 3 electricistas, nos pusieron a hacer una tubería
unos cables y toda una conexión. La hicimos y me preguntaron cuánto cobraba por ese trabajo, y ya les dije más o menos mi precio a los tres, y dijo el ingeniero, y esto es aquí donde yo me quedé sorprendido y me di cuenta que Dios me respaldó. Dijo el ingeniero: mira, los tres trabajan bien, los tres trabajos están muy bonitos, están bien hechos. Dice: los tres presupuestos, el tuyo, me dijo a mí, es el más alto. Dice: no sé por qué, pero algo en mi corazón me está diciendo que te dé el trabajo a ti. Y yo dije: yo sí sé por qué, porque Dios está respaldando la obra de mis manos. Amén. Y me dio en ese trabajo donde yo ganaba 10,000, 15,000 pesos por semana, libres, tenía trabajadores ahí. Y esto te lo digo, hermano, porque cuando empezamos a creerle a Dios, Dios se empieza a mover de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Empieza a proveer nuestras necesidades. Amén. Pero esta es una convicción que debes de tener en tu corazón. No te dejes ir por lo que yo te dije. Al rato que decirle: pastor, vamos a comprar un terreno, yo vendo mi casa, mi carro. Amén. Tú debes estar convencido realmente quién es Dios para ti. ¿Quién es Él? Debes estar convencido, debes de saber quién es Jesucristo para ti. Amén. Porque muchas veces no es un Dios que nada más lo conocemos porque me sanó, porque me rescató de la vida que llevaba. Pero hasta allí no tenemos que meternos más a fondo a buscarle y decirle: Señor, quiero conocerte realmente como tú eres para mí. Quiero defenderte, Señor, quiero defender el Evangelio como tú me has mandado a hacerlo. Creerte en todas las áreas de mi vida. Es bien importante eso en nuestras vidas. Amén. Si yo te platicara mi vida de cristiano, te quedarías sorprendido y dirías: ¿a poco sí pasó esto el pastor? Hasta quisiera de verdad que Dios pusiera una película aquí en este momento y vieran, ¿no? Una lucha con una esposa que estaba bien dañada en su corazón por toda la vida que le di cuando fui un drogueto, un alcohólico. Unos hijos que me odiaban a muerte. Mira, les decía: vámonos a la iglesia el domingo. Y me decía: no, es que es el único día que nos levantamos nosotros, porque mi esposa no vivía conmigo, teníamos 2 años que no vivíamos. Esos 2 años yo ya era cristiano, pues cuando yo me convertí, la empecé a buscar para que regresara conmigo, y yo quería recuperar a mis hijos, quería recuperar a mi familia, y me dice, y se fue a vivir conmigo a los 2 años, pero me dice: no te quiero. Y me vengo contigo porque no tengo casa donde vivir, ya que su hermano la había corrido de la casa. Le dije: no te preocupes, le digo, vamos a yo voy a luchar por nuestro amor. Y le decía: el domingo vámonos a la iglesia. No, que no. Dice: mis hijas, el primer día que tenemos para dormir todo el rato, papá, y tú nos quieres ver a la iglesia. Le dije: porque es más importante la iglesia que el dormir. Vale, vámonos. Y si iban bien enojados, paraba un taxi porque no tenía carro para irnos a la iglesia. Nos íbamos al taxi, iban peleándose arriba del taxi, mis hijos, los tres. Y mi esposa: cállense, unos gritotes. Yo con la Biblia: y Señor, cállenles boca, por favor, cóseles la boca. Y en el taxi se hacía por un lado por la puerta. Llegamos a la iglesia y nos metíamos, ¿no? Y de repente no traía dinero para comprar porque vendían talento. Y me decían: nunca nos compras talento. Siempre se nos antoja todo. ¿Y para qué nos traes? Para que toda la gente nos caiga bien, no traemos nada. Y le decía: espérame tantito. Y iba y le decía: oye, hermano, préstame dinero. Te los dio el sábado. Sí, me prestaba, no, porque si les pagaba, volví pagador. Y le decía: vamos para comprarles. ¿No te da vergüenza pedir dinero prestado? No queremos nada, vámonos. Vamos a pagar un taxi. No, vamos a tomar el camión, el urbano. Y eran puros pleitos en el camino. Y decía: Señor, ayúdame. Y era de llegar a la casa y meterme al cuarto, estaba clamando a Dios: ayúdame, Señor. Era llegar a la iglesia, pasarme adelante a orar: Señor, ayúdame con mi familia, que se comporten como hijos de Dios, ya, porque va a pasar aquí dentro de la iglesia, amén. Y Dios me ha dado la victoria. Y Dios me ha dado la victoria, hermanos, día con día, buscando y defender la verdad de mi familia, decir: Dios es la verdad, Dios tiene la oportunidad para nuestra vida, vamos a vivir una vida mejor con Cristo. Amén, porque Dios siempre lo hace. ¿Sabes por qué? Porque es el amor por nuestra familia. ¿Amas a tu familia? ¿Amas a tu familia? Sigue luchando por ella, no dejes que el enemigo te quiera arrebatarla. Sigue peleando por ella. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese inmenso amor es por ti, por tus hijos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso es cuando esto lo entendemos. Ese amor de Dios que tiene para con nosotros, Dios quiere que tú lo tengas por tu familia, por tus hijos. Que no dejes de pelear por ellos. No sé si tus hijos conocen a Cristo o no, pero si no lo conocen, empieza a luchar porque ellos lo conozcan. No te dejes decir: bueno, ya soy salvo, y la palabra de Dios dice: créeme, sean salvos tú, todos los de tu casa. No, espérate. Tienen que ser salvos ellos conociendo a Cristo Jesús. Ellos también tienen que tener una intimidad con Dios, una relación con Él. Lo tienen que conocer. Tienen que conocer la verdad, y tú tienes que pelear porque esa verdad llegue a tus hijos.
a los hijos de tus hijos, pastores, están casados y tienen otra religión, tú lucha por ellos. Hasta que Dios haga la obra en ellos, Dios va a tocar sus vidas y sus corazones, porque eso vino Él, a rescatar lo que se había perdido y tus hijos se están perdiendo. Tienes que pelear por ellos, tienes que luchar por ellos. Es que su esposa también lucha por ella, bendícela. Es que sus suegros, si va más con ellos, lucha por ellos también, bendícelos. Deja que Dios empiece a obrar. Tienes que defender la verdad delante de tus hijos, porque así Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia. Amén. Dice la palabra que porque de tal manera nos amó, tienes que amar a tu familia con todo tu corazón como Dios te amó a ti. Lo dio todo por ti. Se despojó de sí mismo. Se quitó todo por ti. Dios quiere que tú te quites todo también. Toda la religiosidad, toda la mentira enemiga en tu vida y empieces a pelear por tu hijo. Que te despojes por tu hija, por tus nietos. ¿Cómo va a llegar la bendición tras bendición de nuestras familias si no estamos luchando por ellos? ¿Cómo vamos a alcanzar esa bendición cuando el día de mañana volteemos para atrás y veamos? ¿Cuándo vamos a mirar a aquel hijo, a aquel nieto, a aquel bisnieto que vaya a los caminos de Dios? Dice la palabra que cuando Caleb y Josué conquistaron la tierra prometida, cuando llegaron ahí, dice que esa generación se perdió. Porque no conocieron a Dios, no les hablaron del amor de Dios. La generación venidera no conoció a Dios, porque dejaron de hablarles. No permitas que el enemigo te robe tu generación. Mira, atrás de ti viene una multitud de gente. Detrás de ti viene una multitud de gente que está esperando que tú te pares firme a defender la verdad, a defender el evangelio. Una multitud. Esa multitud son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Si tú empiezas a pararte firme a defender la verdad del evangelio, vas a mirar a tu familia atrás de ti también haciendo lo mismo. No permitas que te pase lo que le pasó a Josué y a Caleb. Esa generación no conocieron de Cristo, dice la palabra, no conocieron de Dios, no conocieron los milagros. Amén. El amor de Dios es tan maravilloso que nos está invitando a que empecemos a pelear como Él lo hizo. Amén. El amor de Dios es tan grande, tan alto y tan profundo que envió a su único hijo para abrir el cielo y todo el que cree en Él. Amén. Es tan grande su amor, tan profundo que lo envió para abrir el cielo y podemos decir a nosotros, mira, ahí está el camino, ahí está la bendición. A veces, hermanos, nuestros hijos no quieren acercarse a Dios porque nos miran cómo nos comportamos. A lo mejor bien religiosos y no expresamos el amor de Dios en nuestros hogares. Amén. Necesitamos buscarle más de todo corazón y defender esa verdad con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Solamente vamos a conquistar a nuestra familia a través de pararnos firmes, a través de meternos en oración y ayuno por nuestros hijos. Cristo fue recibido arriba y en gloria. Marcos 16, 19. El Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando el día de mañana seamos recibidos en el cielo y volteamos para atrás y veamos aquel hijo, aquel nieto. A lo mejor tu hijo no, a lo mejor tu hija no la miras en alabanza, no la miras sirviendo en la iglesia, no miras a tu hijo sirviendo en la iglesia, pero lo miras en la iglesia siguiendo los caminos del Señor, un miembro activo en la iglesia. Lo miras ahí, pero empiezas a ver a tu hijo y de repente dices, wow, mira a mi nieto, mira a mi bisnieto, está predicando. Valió la pena haberme metido en esos ayunos, valió la pena haber orado, valió la pena haberle querido a Dios y defender la verdad delante del enemigo con mis hijos. Valió la pena llorar, derramar esas lágrimas delante de Dios y decirle, Señor, gracias, porque estoy mirando a una generación bendita. Hay una multitud atrás que viene de bendición o de maldición. Cuando empezamos a pararnos firmes para defender esa verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es la salvación, la vida eterna. A veces nos conformamos con venir a la iglesia y a veces decimos, bueno, Dios tiene el tiempo para mis hijos. Dios sabrá en qué tiempo lo hará. Pero ¿qué estás haciendo para que eso tenga impacto en la vida de tus hijos? ¿Qué estás haciendo para que sean impactados ellos? Amén. ¿Qué haces para que sean impactados? Digan, yo quiero lo que tiene mi madre, yo quiero lo que tiene mi abuela, yo quiero lo que tiene mi bisabuela, yo quiero lo que tiene mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Qué estamos haciendo para que sean impactados? ¿Estamos defendiendo la verdad delante de ellos? ¿Nos estamos parando firmes delante de ellos? Amén. Es parte de nuestra vida, hermanos. Este día proclamamos una maravillosa verdad. Cristo no está muerto. No está en una tumba. Él vive y está sentado a la diestra de nuestro Señor. Amén. Está sentado a la diestra de la gloria de Dios. Porque Él vive, Él reina. Y es una gran verdad. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Amén.
Cristo no está muerto. Vamos a cantarla. Amén. De verdad, Él no está muerto, Él está vivo. Él resucitó. Él no está en una tumba, Él es real. Y él mira y Él quiere que volteemos y le damos gracias, Señor, porque me estás dando una vida nueva. Amén. Que peleemos por nuestra familia. Vino con humildad. Nació en un pesebre. Entró en Jerusalén, montó en un pollino de asna, en un burro de asna. Pero un día regresará con poder y gran gloria sobre nosotros. Amén. Va a regresar, una promesa, Él lo prometió, lo va a cumplir. Y qué hermoso que en esa venida, mis hermanos, partamos con Él. Que en esa venida no solamente tú y yo nos subamos hacia el cielo, esperarlo en las nubes, como dice su palabra, sino que miremos para atrás, veamos la generación de nuestros hijos, nietos, bisnietos y no sé cuántos más que van subiendo para arriba también. Qué hermoso es ese momento, va a ser el momento más feliz de nuestra vida, el momento donde vamos a llenarnos de esa gloria de Dios, va a ser lo más maravilloso que nos va a pasar a cada uno de nosotros, pero también a la vez es el día más terrible de los que no nos paramos a defender la verdad, de los que no nos paramos a luchar por la verdad, de los que tomamos esto como una religión solamente, en una relación con Dios. Va a ser el día más triste, porque Dios no viene a buscar a un religioso, viene a buscar a un hombre, una mujer, a un joven que se pare con autoridad a defender la verdad. Amén. Vino con humildad y nació en un pesebre. Él hubiera podido en un tronar de dedos hacer un castillo que nadie lo hubiera pisado, tener una cuna ahí maravillosa llena de oro con las mejores telas de seda, lo mejor, y nacer en esa cuna. Pero dice su palabra que se despojó a sí mismo y humildemente decidió nacer en ese pesebre. ¿Sabes por qué en ese pesebre? Porque ahí en Belén era donde estaban los pastores que cuidaban a las ovejas, que cuidaban ahí el ganado para que no tuviera ninguna mancha, para que nacieran bien, para que no se torcieran el pie, porque era donde llevaban a las ovejas al sacrificio. Y tenían que estar sin mancha alguna, bien de sus pies. Ellos eran los que se encargaban de que estuvieran sanos en todas áreas y bien alimentados. Dice la palabra que fue un ángel, le dijo a los pastores: vayan, que ha nacido, vayan a revisarlo para que vean que nace sin mancha alguna. Amén. Nació en ese pesebre porque estaba profetizado. Amén. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vio el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y pelea. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regía con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando miremos y lo veamos venir, va a ser lo más maravilloso de nuestra vida, lo más hermoso. El misterio de la piedad ya no está oculto. Ha sido revelado claramente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él vemos a Dios hecho carne, justificado en el Espíritu, adorado por los ángeles y predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Como iglesia tenemos la responsabilidad de sostener y proclamar esta verdad con valentía y fidelidad. Como creyentes debemos vivir agradecidos por haber sido alcanzados por este plan eterno de redención. Vivamos a la altura de este glorioso ministerio que nos fue revelado. Amén. Vamos a esa altura. Dios es bueno con nosotros y nos ama en gran manera. De verdad, hermanos, tenemos mucho por qué seguir avanzando. Tenemos mucho por qué seguir buscando y peleando. Tenemos una familia que viene atrás de nosotros. Una generación, queremos que una generación bendita. Amén. Y eso depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. No te dejes vencer. Ya Dios te da la victoria. Amén. Inclina tu rostro. Dios es bueno con nosotros y nos ama en gran manera.
En esta noche, hermano, hermana, no sé, tal vez tu familia no ha sido alcanzada, aún tienes hijos, tienes hermanos, o tal vez tus papás no se han acercado a Dios y estás batallando. Déjame decirte que Cristo te dio la victoria. Amén. Déjame decirte que Dios ya venció por ti y que Él es más que vencedor. Pero tenemos que creer en el Señor y caminar en esa creencia y caminar en ese momento con Él y creerle que Él ya venció por nosotros y poder defender con todo nuestro corazón este gran ministerio. Amén. Porque Dios está con nosotros. Quiero pedirte que hagamos algo inusual. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero hacer una oración con ustedes para que ustedes me sigan. Quiero invitarte a renunciar. En esta noche siento en mi corazón que tenemos que renunciar a las herencias que venimos arrastrando, a las costumbres de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. No sé si alguna vez lo has hecho, pero yo quiero invitarte con todo mi corazón y que tú también abras tu corazón a Dios, para que Dios obre en ti y ahora seas una generación bendita para tu generación venidera. Si estás de acuerdo o si no quieres hacerlo, no es obligación, solamente si tú deseas con todo tu corazón. Amén. Que me sigas en esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo renuncio en el nombre de Jesús a las herencias de maldición que arrastraban mis bisabuelos y mis padres. Esas herencias de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de negocios fracasados, de pobreza, de miseria, de juegos de azar, de hechicería, de brujería, de maldición, de idolatría, de religiosidad, esas herencias de muertes prematuras. Yo renuncio a cada una de ellas en el nombre de Jesús. Y en esta noche, por la sangre preciosa de Cristo Jesús, yo recibo las herencias de bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos hasta 1000 generaciones. Gracias, Jesús, por romper estos yugos y cadenas de maldición sobre mi vida. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cristo es bueno y les ama. Pastor Chon.